Voy a comenzar presentando la empresa. Kassel es un fabricante alemán, el cual fue fundado a principios del siglo XXI en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Se encuentra dentro de un grupo empresarial, el cual está centrado en mejorar la industria fotovoltaica, en la búsqueda de un mundo más verde, y así como la excelencia alemana se encuentra reflejada en la calidad y en la solidez de nuestros productos, ¿no? Hoy en día estamos especializados en la ingeniería, fabricación, desarrollo y venta de módulos fotovoltaicos, ofreciendo soluciones específicas, asequibles y sostenibles. Si me voy a disculpar un segundo, voy a ver si hay alguien más. Vale, no hay nadie más, así que vamos a continuar. El año pasado Kassel distribuyó en torno a unos 470 megavatios repartidos entre los 5 continentes, gracias a sus continuas innovaciones tecnológicas, sus productos de alta calidad, su red de ventas y servicio al cliente. Actualmente poseemos 2 líneas de producción con una capacidad de 300 megavatios al año, a la que hay que sumar la que se incluyó el año pasado, la cual tenía una capacidad de unos 200 megavatios para paneles monocristalinos. En la actualidad se están ultimando los detalles de la nueva línea de producción de paneles Hall Cell o media célula y posee cerca de 200 empleados, los cuales se encuentran repartidos en todo el mundo. Aquí os quería presentar, os quería enseñar un pequeño mapa donde se encuentra presente la empresa. En la actualidad hemos distribuido paneles solares en Europa, Marruecos, Sudáfrica, Chile, México, Asia. Poseemos sedes en Alemania, México y Shanghái. Y poseemos un sólido modelo de negocio y con una amplia experiencia internacional, como podéis ver. Nuestros paneles están diseñados en Alemania y estamos comprometidos a proporcionarles la mejor tecnología. Para ello, realizamos las pruebas más exigentes, obteniendo un producto de máxima calidad en el mercado. Kassel utiliza un proceso de fabricación, el cual está totalmente automatizado, para controlar la producción de cada uno de nuestros componentes. Esto ayuda a asegurar que podemos entregar de una manera fiable los productos que nuestros clientes necesitan con la más alta calidad. La tasa de fallo actualmente se encuentra en 0,05%, es decir, eso es de cada 10.000 paneles, 5 salen defectuosos. Antes de salir de fábrica, a cada uno de ellos se les realizan las pruebas, como se puede ver aquí en la parte inferior, en el cual medimos tanto la potencia como hacemos diferentes pruebas de fotoluminiscencia y demás. ¿Vale? ¿Qué es lo que diferencia Kassel del resto de marcas? Bueno, la mayoría de las marcas se dedican principalmente a grandes plantas. Son los restos lo que utilizan en el autoconsumo. Son buenos productos, pero no están centrados en este tipo de mercado. Nuestros productos sí están diseñados, orientados a este tipo, al autoconsumo, e intentamos tener soluciones específicamente para ellos. Nuestro ratio de negocio actualmente se encuentra en un 40% para residencial y un 60% dedicado a instalaciones más tipo del comercial o industrial. Con esta serie de hitos lo que buscamos es reducir la huella de carbono, luchar contra el cambio climático. Un panel solar, a lo largo de todo su ciclo de vida, produce más energía de la que se necesita para fabricarlo, es decir, es un producto sostenible, ¿no? También hay diferentes estudios que avalan, hay un estudio americano que avalan de que aumenta el valor de la propiedad cuando tú realizas una instalación de autoconsumo en tu propia vivienda. Este valor puede aumentar hasta un 15%. Además de este incremento de la propiedad, también tenemos que contar con el ahorro que vamos a tener en la factura eléctrica, a diferencia de las compañías. De la compañía eléctrica, el sol nunca va a aumentar sus tarifas, ¿no? También otra ventaja que tenemos a realizar instalaciones de autoconsumo en nuestra vivienda es que estamos ayudando al aislamiento térmico de la edificación, debido a que estamos introduciendo una cámara de aire, la cual suele ser de en torno a unos 10 centímetros entre el panel y la cubierta o la teja. Ello va a ayudar a ese aislamiento térmico de la propia vivienda, va a aislarlo un poquito mejor, ¿no? Para terminar con la presentación de la empresa, me gustaría resumir aquí en esta diapositiva
las principales características que tenemos. Por un lado tenemos la presencia global, que estamos repartidos a lo largo de todo el mundo. También tenemos 20 años de experiencia fabricando módulos solares. Es ingeniería alemana y principalmente estamos centrados en el autoconsumo, con productos destinados específicamente para este tipo de consumidores, ¿vale? Ahora, a continuación, indicaré algunas soluciones que son las que presentamos para diferenciarnos del resto. Ahora, para comenzar con la gama de productos, me gustaría comenzar por el tradicional número 1 en ventas y la opción más popular entre los instaladores y clientes de todo el mundo, el panel policristalino. Estos módulos son muy demandados por los clientes debido a su alta rentabilidad y eficiencia. Tenemos las versiones de 60 células con un rango de potencia entre 270 y 295 vatios. Actualmente el más comercializado es el de 280 vatios. Sí, es verdad que estos paneles son un poco más fáciles de manejar e instalar que los de 72 células debido a sus menores dimensiones y peso. En cambio, los de 72 células tenemos una gama desde los 325 vatios hasta los 350. El más utilizado es el panel de 330 vatios. Poseen un rendimiento algo mayor y también permiten un poco ahorro de cableado, estructura y mano de obra. Luego más adelante también vamos a hacer algunos comentarios sobre ello. Vale. Por otro lado, nuestros paneles son resistentes también a condiciones ambientales extremas, así como la degradación inducida por PIT. Poseen un rendimiento excelente en condiciones de poca luminosidad, como por las primeras horas de la mañana, cuando está nublado. Una de nuestras ventajas es que posee un cable extra largo para autoconsumo. Es decir, esto es una de las soluciones que queremos introducir en el autoconsumo. Al utilizar un cable mayor, permitimos un ahorro de cableado. En las sucesivas charlas que vamos a hacer, os voy a enseñar concretamente de qué forma hacer ese ahorro, ¿vale? Cómo conectar los módulos entre sí para permitirnos ese ahorro de cableado. Bueno, posee también el diseño de la célula solar, tiene 5 busbar. Además, el grosor del marco es, para el caso de las 60 células, es de 35 milímetros y para el de 72 células de 40 milímetros, lo cual aligera el peso. En cuanto al peso, sí me gusta pararme un poco aquí porque es un aspecto muy importante, debido a que las cubiertas normalmente no suelen estar preparadas para esta sobrecarga que estamos añadiendo. Cuando se dimensiona, cuando se construyen, sí es verdad que se limita una sobrecarga de esfuerzo, pero cuanto menor sea el peso adicional que estamos incluyendo en la cubierta, mejor va a ser tanto para para la estructura de los equipos que ya había, de la instalación que ya había, como para nosotros, ¿no? Va a ser más segura esa instalación, por así decirlo. El peso actualmente que tenemos es un poquito por debajo de la media de la competencia, el cual es de 17,5 kilos y de 21 para el panel de 72. Entonces, estamos orgullosos de tener ese peso tan ligero, ¿no? Poseemos paneles tanto de 1000 como de 1500 voltios. Los de 1500 voltios son para aquella instalación o para aquellos sistemas que tienen algún tipo de especificación un poco más especial. Actualmente no se están utilizando demasiado porque, como repito, son productos dedicados al autoconsumo. Los equipos que actualmente se comercializan de autoconsumo, inversores, sobre todo los inversores, están destinados a suspensión máxima del sistema de 1000 voltios. ¿Vale? Entonces, no es de reseñar, por así decirlo, un panel de 1500. No va a ser demasiado útil. ¿Por qué? Porque vamos a tener una limitación mayor en el inversor que en el propio panel. Esos 500 voltios iban a llevar un coste superior en la fabricación del panel, porque los materiales van a ser un poco diferentes. Algo de lo cual no vamos a aprovechar. Entonces, en principio, no es necesario utilizar este tipo de sistemas. Con los de 1000 voltios, de momento, van bien. Supongo que el día de mañana se actualizarán los sistemas a los 1500, pero bueno, nosotros sí se disponen ya de ellos. No hay ningún tipo de problema, ¿vale? Por otro lado, tenemos los módulos monocristalinos monoPERC, ¿vale? También en sucesivas sesiones comentaré qué lleva en concreto esta tecnología PERC.
Actualmente son nuestro número 1 en ventas y es nuestra gran apuesta para este mercado. Perdonad, pero no sé si hay alguien que no escucha. Creo que la mayoría sí. No sé si hay algún problema particular con alguna persona. Creo que el resto sí me lo escucha. Así que debe ser un poco más bien algo del ordenador, creo yo, de la configuración, porque parece ser que el resto sí están escuchando perfectamente. Un segundito, a ver, bien revisar un poco. Vale. Bueno, pues vamos a continuar. He estado comentando la gama Monopair, ¿vale? Eso es nuestro número actual, nuestro número 1 en venta, en el cual estamos apostando muy fuertemente por esta gama. Tienen un precio muy competitivo, el cual hemos conseguido bajarlo, así como una máxima calidad. Poco a poco se están asentando completamente en casi todos los proyectos ya, ¿no? Las 60 células oscilan entre 285 vatios y 310, y en el caso de 72 células, entre 350 y 385. El más usado actualmente es el de 375 vatios. También tenemos una versión full black, en la cual el marco es negro y la parte, el backsheet, el panel que tenemos situado en la parte posterior también es negro. Este tipo de diseño se utiliza en ciertas edificaciones, los cuales están más dedicados a, bueno, ciertas edificaciones para integrarlo un poco más en ese tipo de arquitectura, ¿no? Es completamente la misma tecnología, el full black con el resto, lo único que cambia es el color del marco. Así que tampoco no es nada para remarcar así mucho más, ¿no? Luego, por último, para terminar con la gama de productos, tenemos los monocristalinos media célula, ¿no? Los HAL Cell. Cuentan con un diseño un poquito más innovador, alta eficiencia, elevada potencia. Permite a los clientes aprovechar un poquito más la superficie utilizada para la instalación. Se consigue una mayor potencia de salida por metro cuadrado, así como un rendimiento en condiciones de cuando tenemos sombras, ¿no? Debido a la partición del módulo en dos. Poco a poco se están implementando, aunque actualmente no son tan competitivos en precio como los monoper, que hemos visto anteriormente. Representan una pequeña parte de nuestro mercado, en torno a un 10-12% de lo que comercializamos. Los monoper sí es verdad que por precio tan competitivo y características son los que actualmente se están llevando casi todo, ¿no? La gama de potencias que tenemos, pues en 60 células llega hasta los 335 vatios y en 72 hasta los 410. ¿De acuerdo? Ya para finalizar un poco con la gama de productos e introduciéndonos en los consejos que me gustaría daros sobre los módulos, me gustaría hablar un poco de la garantía, ¿no? En el caso de los paneles solares, hablamos de que existen dos tipos de garantía diferentes. Por un lado tenemos la garantía de producto, la cual es una garantía similar a cuando compramos un móvil, cuando compramos una televisión, cualquier equipo de estos. Normalmente esos equipos suelen tener 2 años de garantía. En nuestro caso, la garantía de producto es de 15 años. Estamos un poquito por encima de la media de nuestros competidores, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos otro tipo de garantía, la cual es la garantía de producción. Esta garantía de producción significa que, bueno, a lo largo de su ciclo de vida del panel, este panel se va degradando, ¿no? Durante el tiempo, poco a poco, va disminuyendo su potencia debido al tránsito de electrones que tenemos interno. Vale. Nuestra garantía dice que garantizamos la producción de forma lineal durante 30 años, llegando al 80% de esa potencia inicial, como podéis ver ahí en el gráfico. También me gustaría remarcar dentro de este gráfico una pequeña cosa que la mayoría de las veces no nos vamos a verla y creo que es importante, ¿no? Aquí al inicio, creo que se ve el ratón. Sí, parece ser que sí. Aquí, en el inicio de la curva, durante las primeras horas o días de radiación del panel, no llega al 100%. ¿Por qué no llega al 100%? Esto no depende de nuestra tecnología, sino todos los fabricantes, cualquier tecnología, sufren este tipo de disminución de la potencia, y es debido a que durante las primeras horas de radiación a que es expuesto el panel, sufre una recombinación interna debido a las partículas de oxígeno que se forman durante su fabricación y pierde en torno a un 2,5 de la potencia inicial, ¿vale? Luego, a partir de ahí,
durante los primeros días, ya sí comienza a ser lineal, ¿vale? Esto es un poco independiente de la tecnología, del fabricante y de todo, pero simplemente que lo sepáis, por si alguna vez lo veis, que no llame demasiado la atención. Vale, para continuar un poco con los consejos así muy rápido, los cuales vamos a desarrollar un poco más en profundidad en las sucesivas sesiones. Por ejemplo, el tema del Tier 1, ¿no? El PID, los bus bar, coeficiente de temperatura, todo, el BOS. Simplemente deciros pequeñas pautas y ya las desarrollaremos tanto hoy como los sucesivos días con más detenimiento, ¿vale? Vamos a comenzar por el Tier 1. ¿Qué significa Tier 1? De forma así muy rápida, es un término el cual fue sacado por Bloomberg, en el cual no certifica calidad, ¿vale? Simplemente son unos criterios económicos, pero sin ningún tipo de estudio de la calidad en ese proceso. Ya en la próxima sesión lo detallaremos con más detenimiento cuáles son las necesidades para poder entrar a tener la etiqueta Tier 1. Luego, nuestros paneles poseen 5 bus bar. También explicaré sucesivas sesiones qué son los bus bar, pero básicamente son los conductores de cobre, los cuales van también recubiertos de plata para evitar problemas de oxidación, y son los que canalizan la corriente que se va generando y la distribuyen dentro del panel, ¿no? Hay que buscar una relación óptima entre el número de bus bar también con la superficie que ocupa. Si solo ponemos un bus bar, básicamente aumentamos la resistencia interna del panel y tenemos mayores pérdidas, así como mayores temperaturas que hacen caer el rendimiento, ¿no? Perdón. Luego, por otro lado, también tenemos la degradación PID, la degradación por potencial inducido. Esto es causado por corrientes de fuga que se producen dentro del panel, ¿vale? Estas corrientes se producen entre los materiales y lo van degradando poco a poco, sobre todo en ambientes con altas temperaturas, así como España, Portugal, también países latinoamericanos. Nuestros paneles también llevan ya este anti-PID. Por otro lado, el BOS, el cual comentaré ahora un poco más en detenimiento. Las pérdidas de rendimiento, que ya lo hemos comentado un poco anteriormente, y por último los coeficientes de temperatura, ¿vale? Estos coeficientes de temperatura es algo bastante importante que hay que mirar siempre cuando vamos a comprar un panel, debido a que nuestro panel con el paso con la calor se va perdiendo potencia, va disminuyéndose esa potencia. Entonces, cuanto menor sean esos coeficientes de temperatura, mayores beneficios vamos a tener. Siempre vamos a tener una potencia más alta, ¿vale? De acuerdo. Bueno, antes de comenzar con esta parte, también me gustaría daros un par de recomendaciones con los paneles, y es que como fabricantes recomendamos que durante la instalación de los paneles es importante tener en cuenta que hay que dejar una capa de separación de 10 centímetros entre la cara superior de la cubierta, de la teja o si es cubierta metálica, y el marco del panel. ¿Por qué? Porque con ello facilitamos la circulación de aire por debajo del panel, que se tenga un mayor enfriamiento ese panel y aumente su rendimiento, no caiga tanto su potencia. Ahí en algunas ocasiones he visto ciertas instalaciones en las que van completamente pegadas. No es lo ideal, porque siempre hay que dejar esa capa de circulación de aire. A la vez también estamos metiendo lo que he comentado antes, la capa de aislamiento térmico para separar. Estamos metiendo menos calor también en la edificación. También es importante durante la fase de proyecto evitar las sombras, que parece que es algo muy, muy sencillo, que todos conocemos, pero luego la realidad siempre cuesta un poquito más, ¿no? Porque además de que la producción se va a ver comprometida y se va a ver significativamente reducida por esas sombras, los paneles también sufren, ¿vale? Pueden generar problemas posteriores como la aparición de puntos calientes. Vamos a intentar evitarlo ya no solo por la producción, sino también por el mantenimiento de los paneles. Otro buen gesto que debemos de realizar es no pisar los módulos. Puede ser algo que lo pensemos así y que sea muy común, pero luego a la hora de realizar las instalaciones sí lo veo con bastante frecuencia, ¿no? Los paneles no están diseñados para que se pisen. Yo, por ejemplo, un adulto que pese 80 kilos encima del panel, aunque no lo llegues a partir porque aguante, sí está permitiendo que pandee, que baje. Eso está generando microgrietas, que no las vemos a simple vista, pero sí están ahí. Y con el paso del tiempo también van a generar puntos calientes. Entonces, hay que evitar siempre pisar los módulos.
Se pueden realizar pasillos de mantenimiento, dejando, no sé, 30 centímetros o 40 centímetros entre diferentes filas de módulos o cada 2 módulos, para así permitir el paso y que se realicen esas labores de mantenimiento, ¿no? Y ya por último, me gustaría también remarcar el caso de cuando hacemos esta labor de mantenimiento y limpiamos los módulos. Nosotros como fabricantes aconsejamos que se limpien con agua abundante, ¿de acuerdo? El problema muchas veces es que si utilizamos algún tipo de jabón o algo, si no se enjuagan bien, estamos creando una película encima de ese cristal, la cual, igual que el polvo, está evitando la radiación directa. Habría que simplemente con agua abundante, sin algún tipo de cepillo que no arañe la superficie o algo así, pero bueno, muchas veces con una pistola de agua a presión sería la mejor forma de limpiarlo, ¿no? Muchas veces lo comparo como cuando nos compramos un coche nuevo y lo vamos a lavar. Más o menos es así. Sí es verdad que es un cristal que es bastante resistente, pero cuanto menos arañazos provoquemos en él, mucho más potencia va a dar siempre, ¿no? Bueno, ya para empezar un poco hablando de cómo ahorrar costes en cualquier instalación, tenemos dos tipos de costes. Tenemos por un lado los LCOE, por otro lado los BOS, ¿vale? Tenemos que pensar que en LCOE, este tipo de costes, las diferentes tecnologías que se utilizan para generación tienen distintas características de costo y de rendimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos las plantas que utilizan combustibles fósiles, pueden generar energía en todo momento, sin embargo, tienen como inconveniente que los precios son volátiles, altos costos de operación o un impacto ambiental elevado, ¿no? Por otro lado, en tecnologías como la planta fotovoltaica, el combustible es gratuito, pero tiene un inconveniente de que solo pueden generar durante el día, ¿no? A no ser que añadamos baterías o algo así. Cuando utilizamos una central hidroeléctrica, pues se enfrentan generalmente a bajos costes de combustible y generación, pero la construcción tiene generalmente son altos costes, además de largas distancias de transporte de energía, y sus costos de estructura son mucho mayores, ¿no? Entonces necesitamos un modelo que unifique la forma de hablar de estos costes, ¿no? El LCOE se encarga de explicar estas diferencias entre las distintas tecnologías. ¿Cómo lo hace? Mediante la conversión en una cifra de precio estándar del megavatio hora. Este precio en realidad, ¿qué sería? Sería la cantidad de dinero que debería pagar un comprador de la energía al propietario de la central eléctrica, ¿no? Para recuperar sus costos, así como tener un pequeño margen. ¿Cómo podemos hacer un estudio de este tipo de costes? Por ejemplo, en el Laboratorio Nacional de Energía Renovable tiene a disposición del público modelos financieros que lo permiten calcular, ¿vale? Para plantas solares y eólicas, pero bueno, lo que nos compete a nosotros ahora mismo son las solares. Estos modelos contienen variables como el costo de inversión, la vida útil de la central, mantenimientos, entre otros, ¿no? Entonces, sería importante realizar este tipo de costes, ¿no? Por otro lado, también tenemos el coste de BOS, el BOS. En inglés es Balance of System. Y este tipo de costes comprende todos los componentes de un sistema fotovoltaico, a excepción de los paneles. Es decir, inversor, baterías, batímetro. Bueno, baterías sí las necesita, solamente en el caso de que no las necesite, que mucho autoconsumo no lo lleva. Batímetro. Alguien ha pintado. A ver si lo podemos borrar. Sí, vale, perfecto. Pero también otros elementos auxiliares, como pueden ser canalizaciones, cableados, estructuras donde se van anclados los módulos, protecciones, pequeños materiales auxiliares. También hay que destacar que en este tipo de costes de BOS, de BOS, van incluidos los costes de software de monitorización, ¿vale? Es decir, es todos los costes que van en una instalación fotovoltaica, mano de obra, todo, quitando los paneles. ¿De acuerdo? ¿Por qué quiero explicaros cada uno de estos términos? Para ahora poder aplicarlo a los paneles y ver las diferencias entre distintos tipos de tecnología de panel, así como diferentes tipos, digamos, como de tamaño de panel, ¿no? Vamos a comenzar. A ver, aquí, perfecto. Vamos a comenzar entre una comparación entre las 60 células y las 72 células. Vale. Este tipo de paneles son exactamente el mismo panel, mismo tipo de tecnología de fabricación,
Es decir, los paneles poseen el mismo tipo de materiales, mismo tipo de células, todo. A ver, siempre que hablamos de que nos encontramos dentro de la misma gama de productos, o policristalino o monocristalino, siempre dentro de esa gama, ¿no? Entonces, los paneles se pueden usar en el mismo tipo de aplicaciones. Son válidos en instalaciones industriales, comerciales, residenciales, bombeos, en cualquiera, ¿no? Siempre son iguales. ¿Qué diferencia un panel de 60 de otro de 72 células? Simplemente que incluye el de 72 células, como se ve en la imagen, el de la derecha, incluye 12 células solares más el de 60. Solamente eso. Posee solamente 2 filas más. La diferencia entre ambos de tamaño son unos 40 centímetros, que es un poco más alto. También, como es lógico, aumenta el peso y así como su volumen, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, tiene un poco más de dificultad a la hora de manejarlo. Posee las mismas propiedades físicas, las mismas pérdidas por temperatura, mismo tipo de diodo de protección, la misma resistencia al fuego, todo, misma garantía, mismas certificaciones, son exactamente iguales, es la misma tecnología, es el mismo panel, lo único que incluyen 2 filas más. Sí tenemos una pequeña variación en las propiedades eléctricas. Por un lado, la corriente aumenta un poquito debido a que el número de células es un poco mayor, pero como están en serie no aumenta mucho. Lo que sí tenemos es un aumento de la tensión de uno con respecto de otro al estar en serie, ¿vale? La eficiencia del módulo de 72 células es un poco mayor que el de 60 células. Si tú divides la potencia del módulo entre el área, es un poquito mayor ese de 72. Entonces tenemos un poquito más de eficiencia en ese tipo de equipo, ¿no? Ventajas del panel de 60 células. Bueno, pues tenemos en condiciones normales, un panel de 72 células pesa 21 kilos, más o menos. Lo suelen mover entre 2 operarios para que sea de forma cómoda, ¿no? Porque todo el día moviendo un solo panel puede que sea un poco más... Ese panel, una sola persona, puede ser un poco más complicado. El de 60 células posee un peso menor, perdón, con unos 17 kilos y medio, entonces facilita su instalación, ¿vale? Es una forma más fácil. También la sobrecarga de la cubierta se encuentra más distribuida, no es tan puntual, no está tan concentrada en un solo punto, sino que se reparte más en esa cubierta. También favorecemos ese reparto de cargas, ¿no? Y al tener una menor tensión, los incrementos de tensión van a ser menor, por tanto podemos ajustar más dentro de las cadenas. Ventaja del panel de 72 células. Bueno, este panel posee una mayor tensión, una mayor potencia, una mayor eficiencia. Como ya he comentado antes, esto debido a que las células están interconectadas en serie unas con otras. La misma, por tanto, podemos utilizar, al tener una potencia mayor, podemos utilizar para la misma potencia un menor número de paneles. Esto va a tener una repercusión en los costes de BOS y de LCOE que ya he comentado anteriormente, sin tener que realizar ningún tipo de cambio de estructura ni de nada. También he de comentar que las estructuras que actualmente se encuentran en el mercado no es necesario modificarlas cuando utilizamos un panel de 72 células, como sabréis la mayoría. Se pueden poner directamente sobre ellas, aguantan los dos tipos, ¿no? Como comentario, a ver, en la mayoría de las instalaciones que se realizan, tanto de autoconsumo y sobre todo en las industriales y comerciales, aunque este tipo de módulo sea un poquito mayor, normalmente no va un solo operario a instalar el módulo, van varios, tanto para el de 60 como para el de 72 células. Entonces, a la hora de instalar este tipo de módulos, con los mismos operarios, si necesitamos instalar un menor número, vamos a tener un ahorro en los costes. Costes de estructura, de cableado, de todo. Vamos a instalar un menor número de ellos, ¿vale? A continuación, ya casi para terminar la parte de mi exposición, os propongo realizar un pequeño cálculo, ¿vale? En el cual, a ver, yo solamente he incluido aquí el número de paneles que se utilizan, la potencia que tenemos instalada, así como la energía que se genera al año, ¿vale? La diferencia sí es un poco de precio. No lo he incluido porque yo no puedo acceder a los guías como de precios públicos, por así decirlo, sino han sido diferentes estimaciones con diferentes compañeros del sector que le he ido preguntando, pero no puedo ponerlos aquí. Y esa es ahí, ¿no? Os voy a explicar un poco en qué se basa mi ejemplo, os lo dejo aquí propuesto también para que vosotros simplemente muy rápido lo podáis hacer y veáis de primera mano cómo son esa reducción de esos costes, ¿no?
En el primer ejemplo, comenzamos, bueno, la cubierta que yo he utilizado es una cubierta inclinada en los dos casos, con la que he intentado poner siempre una potencia similar, de en torno a 100 kilovatios. Como podéis ver ahí en los tres, aquí situados, tenemos 99,99 kilovatios, 100 para el caso del monoper, 100 con 125 kilovatios, y para el de media célula está también 100 justo. Eso sí ha entrado 100, ¿vale? En este caso, lo que he utilizado han sido un panel de 330 para el primero, 330 vatios policristalino. Tenemos 13 filas aquí, con un total de 14, pero en la instalación iban 13 filas de 25 paneles y una fila de 3 paneles solo, que son estos 3 que hay aquí. La energía anual que produce este tipo de instalación me ha salido en función de donde yo he puesto la región, unos 191 megavatios hora al año. Para el segundo ejemplo, con el panel de 375 vatios, lo que se ha utilizado ha sido un menor número de paneles, ¿de acuerdo? 267 a los 303 que teníamos anteriormente. Aquí se han utilizado 11 filas, de las cuales eran 10 filas de 25 paneles y una fila de 17. La generación de energía es un poco mayor, tenemos 2 megavatios hora al año más, en torno a eso, más que con los paneles anteriores. Y por último, el último ejemplo ha sido con los paneles de 400 vatios media célula, los cuales se han repartido en 10 filas de 25 módulos, ¿vale? Así hay un megavatio más hora al año que con respecto al anterior, pero bueno, ya ese salto es un poco menos significativo, ¿vale? Aquí todos los paneles que he utilizado son de 72 células, pero vais viendo que la energía que se produce a lo largo del año es mayor en cada uno de ellos, pero en 60 células, al ser la misma tecnología, en cada uno de ellos sí va a ser el porcentaje igual, ¿vale? Lo que sí va a cambiar es que en este caso cambia porque son tecnologías diferentes. Por último, lo que veis aquí de diferencia han sido con los costes que yo he incluido en cada uno de ellos, que me lo han facilitado compañeros, los cuales, como ya he comentado, no lo he incluido aquí, pero sí podemos ver, y eso es lo que invito a que hagáis vosotros, que se puede hacer de forma muy rápida, que hagáis este pequeño cálculo. Yo lo que he incluido ha sido estructura, inversores, cableado, conectores y mano de obra. Lo que yo he incluido aquí en estos costes, ¿no? A mí me sale una diferencia con respecto a media célula, era el más barato, me salía una diferencia con el de 330 de 13,80% y de 375, 6,42. Vale. Hasta aquí, digamos que sería el mejor panel o con el que conseguiríamos un mayor ahorro con el de 400 vatios media célula. ¿Qué pasa? Si a estos datos le añadimos el precio del panel, se equipara de 375 monoper, se equipara, incluso le gana debido a su gran competitividad en el precio. Entonces, por eso es por lo que nosotros apostamos por este panel de 375, el cual actualmente, en función de su precio, así como de su potencia, es el que mejores resultados va a obtener para el autoconsumo. Repito, me gustaría que lo hicierais vosotros para que vosotros simplemente os deis cuenta y en cualquier momento, si no posteriormente, lo podemos comentar. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí era la parte que quería comentaros hoy. Ahora sí me gustaría que hubiese un turno de preguntas, así como diferentes dudas que tengáis. En las siguientes formaciones voy a hacer 2 más, una la semana que viene, el próximo miércoles, y otra dentro de 2 semanas, el jueves. Ahora a continuación os voy a dejar aquí en el chat los enlaces para aquellos que se registren, que se quieran registrar. Sigue habiendo todavía bastantes plazas, como todavía queda tiempo, así que no tengáis miedo, apuntaros. En la primera vamos a hablar sobre qué es realmente el Tier 1, qué significa ser Tier 1. Normalmente aquí en la industria se ha creado como un falso mito sobre ello y un poco aclararlo. Simplemente que sepamos lo que significa, no que signifique nada malo, pero simplemente qué se llama o qué es exactamente Tier 1. Y luego comentaros también cuáles son las soluciones específicas de Castle Solar, nosotros, en autoconsumo. Es decir, por qué el cableado, el
peso, que son los diodos, el grado IP, los coeficientes de temperatura, ese tipo de cosas, ¿no? Hasta incluso el cristal, que tiene poco hierro, para que son todo ese tipo de cosas, ¿no? Para que conozcáis más en profundidad cómo es un panel fotovoltaico. Eso sería la próxima semana. Y luego, dentro de 2, hablar de la tecnología monoPERC y media célula. ¿Qué es exactamente monoPERC y qué es exactamente media célula? Así como cuál es el porcentaje de rendimiento que dan sobre otras tecnologías y ese tipo de cosas, ¿vale? Mientras que vosotros realizáis las preguntas, os voy a incluir aquí los 2 enlaces y bueno, mientras tanto también voy contestando a vuestras cuestiones. Aquí os dejo el primer enlace. Vale, aquí lo tenéis. Y a continuación os dejo el segundo enlace para que podáis inscribiros a las diferentes charlas. ¿Vale? Las preguntas, hacedlas sin miedo, no hay ningún tipo de... No tengáis miedo, no pasa nada. Habrá gente que sí las conozca cuando las sepamos, habrá otra gente que no, así que no hay problema, vaya, ninguna. Las que sepa las contestaré, las que no, pues bueno, rápidamente podemos preguntar a fábrica y en los próximos días o mediante un correo lo puedo contestar a todos, ¿no? Vale, a ver un segundito. Voy a mirar a ver si hay alguna. Vale, parece que sí. Yo tengo aquí algunas. Vale, me preguntan, por ejemplo, que si la pérdida de rendimiento del panel depende de lo que trabaje el panel. Vale, yo entiendo aquí que lo que se pregunta es si esa degradación que he comentado antes, que es a lo largo del tiempo, va a depender un poco de la potencia que me esté entregando. Creo que lo que se me pregunta es eso. Y bueno, la respuesta en este caso sería que no. Es decir, el panel no va a tener esa degradación en función de la potencia que le esté dando el inversor. ¿Por qué? Porque siempre va a estar expuesto a esa radiación. Diferente es que lo tengamos almacenado o lo tengamos guardado. Ahí no va a haber movimiento de electrones, no va a haber ese tránsito, pero siempre que el panel se encuentre puesto en la cubierta, aunque no esté funcionando, aunque el inversor esté parado o lo que sea, sí va a tener los fotones, sí van a continuar incidiendo en esos electrones, sí va a tener ese movimiento, entonces sí ese panel, digamos, como que está produciendo. Que el rendimiento que nosotros sacamos no sea el más idóneo, pero sí va a estar produciendo. ¿Vale? Entonces esa degradación sí va a ser continua en el tiempo, aunque ese panel no esté dando la potencia. Vale, también me preguntan que los porcentajes de diferencia de las tablas comparativas con respecto a qué son. Vale, esos porcentajes son respecto a los dos que teníamos, pero voy a ponerlo aquí, a ver si se ve. Lo siento un poco. Vale. La diferencia que hay entre los dos, el poli y el monoPERC, es con respecto al media célula, ¿vale? El de 400. El 400, cuando hice la suma de todo, el precio que me salía al final era el más barato, porque de menor precio, porque incluyes un número menor de paneles, con lo cual incluye menos estructura, menos cableado, así como menos mano de obra. Entonces, el precio final, digamos, como que es el menor. Entonces, los otros dos porcentajes van en función de ese de 400, tanto el 375 como el 330. Pero ya os digo, este cálculo está hecho en forma de BOS, de BOS, sin incluir el panel. Cuando incluyes el panel, el de 375 sale que tiene una mayor ventaja competitiva con respecto al de 400, debido a su buen precio. ¿De acuerdo? También me preguntan que a partir de qué temperatura baja el rendimiento del panel. Vale, la temperatura, normalmente en las fichas técnicas tenemos dos cuadros. Tenemos un cuadro con condiciones STC. Si no, si queréis podéis meter en la página de caselsolar.com, no, casel.com, y ahí tenemos la ficha técnica. En nuestra ficha técnica, en la segunda hoja, tienen las tablas, ¿vale? En la primera parte tenemos condiciones STC, y son los 330, los 375 vatios de los módulos. En la segunda tabla tenemos condiciones NOC, NOCT.
Estas condiciones son las que vienen incluidas con los coeficientes de temperatura. Esos coeficientes nos van a indicar cómo se va degradando ese panel. Vale, pues entonces, esa temperatura de condiciones NOC es para 45 grados de temperatura de la célula. En un panel solar tenemos una temperatura, siempre tenemos una temperatura de la célula y tenemos una temperatura ambiente, la de la calle. Hay una diferencia en torno a 20 grados, más o menos. Cuando hace mucha calor será un poquito superior y cuando hace mucho frío será un poquito inferior. Pero más o menos, siempre la célula, en el interior del cristal, lo que es la célula, va a tener 20 grados más que el ambiente. Es decir, si en la calle hace 20 grados o 25 grados, dentro de la célula vamos a tener 40 o 45. Esa temperatura va a afectar siempre, da igual el grado que sea, al panel, siempre. Cuanto mayor temperatura tengamos, la tensión de nuestro sistema, de nuestro panel, va a caer más. La corriente sube un poco, pero muy poco. Lo que más cae es la tensión, que sí cae. Entonces, por eso, a mayores temperaturas, el rendimiento del panel siempre cae, ¿vale? Pero siempre afecta a la temperatura, siempre. Los coeficientes de temperatura vienen descritos en porcentaje por grado centígrado. Es decir, el porcentaje de la temperatura, de la potencia total que tienes en cada grado, lo que va a afectarle. ¿De acuerdo? Entonces siempre van a afectar a ese panel. Cuanto mayor temperatura tengamos ambiente, más va a caer la potencia del panel. Por eso es importante que esos coeficientes de temperatura sean lo menor o lo más próximo a cero posible. También me preguntan si se podría mezclar en una misma instalación paneles de 60 y de 72 células. Vale, vamos a pensar en lo siguiente. Por un lado, si tenemos un inversor que tiene diferentes entradas MPPT, yo recomiendo que en una entrada pongáis los de 60 células y en otra entrada pongáis los de 72 células. ¿Por qué? Aunque sea la misma tecnología y aunque sea todo igual, la corriente es diferente entre un panel de 60 y uno de 72. La corriente en un panel de 60 es un poco menor. Si todo lo incluyes, esa mezcla, digamos, dentro del mismo string, dentro de la misma cadena, lo que vas a provocar es que los paneles de 72, que pueden producirte una corriente un poco mayor y por tanto una potencia un poco mayor, van a irse, porque están en serie, a la corriente del peor panel que tengas en esa, que va a ser uno de 60. Entonces estás perdiendo un poquito de rendimiento. Bueno, estás poniendo un panel de 72 células, el cual te va a funcionar como uno de 60. Eso si solo tuvieses una cadena y todo estuviese bien repartido. Ahora, en el caso de hacer una cadena de 60 y una cadena de 72 y meterlo todo dentro del mismo MPPT, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque vas a tener las cadenas a diferente tensión, porque cada panel, la suma de los paneles de 60 células van a tener una tensión y la suma de los paneles de 72 células van a tener otra. Vas a tener dos puntos a tensiones diferentes. Entonces, la corriente no te va a ir solo para el inversor. También va a empezar dentro de tu propio sistema, a fluctuar un poco, ¿vale? Va a haber derivaciones. Van a entrar a actuar los diodos y va a empezar a bloquearse ciertos módulos. Todo esto no va a ser algo muy, muy significativo, pero yo no te lo recomiendo. Siempre intentar poner paneles de 60 y de 72 células en MPPTs diferentes y si no, por lo menos hay que mezclar, como poco. Pero que estamos desaprovechando la oportunidad de tener un panel de mayor potencia, porque siempre se te va a ir al de la mínima potencia. Vale. También me preguntan por los optimizadores de sombra en las placas. Bueno, aquí no sé muy bien exactamente si se refieren a optimizadores, como por ejemplo hay uno, lo que te hace es que cuando tienes una sombra en un cierto panel, tú le incorporas ese optimizador y te cortocircuitan o te eliminan ese panel del string. Estás perdiendo la producción de ese panel, pero te está haciendo un bypass y no te está afectando al resto de la cadena. No sé si será ese tipo de optimizadores o los optimizadores tipo de ciertas marcas lo que utilizan es poner como un optimizador con un MPPT independiente en cada uno de esos paneles. Esos tipos de optimizadores lo que te hacen es eso, que intentan hacer que cada panel trabaje de forma independiente. No llega a ser del todo así,
porque siguen conectados todos en serie y tienen que funcionar a una tensión constante, pero sí independizan un poco la producción de cada uno de ellos. ¿Vale? Y me preguntan, en caso de granizada, ya creo que es la última pregunta que tengo por aquí. Sí, es la última pregunta. En caso de granizada, ¿cómo afectan las microroturas a los paneles? Vale, los paneles están ensayados con una bola, se pone el panel con el cristal, la célula, se monta un panel normal y se le pone para ensayar un tubo al cual se mete dentro una pelota de hielo, un granizo gordo, no me acuerdo ahora mismo cuánto es el diámetro, creo que eran en torno a 30 milímetros, pero es que no me acuerdo exactamente, a una cierta velocidad, que tampoco recuerdo. Lo que se hace es que se impacta en esa superficie. Entonces, si pasa el test, se certifica de que ese panel está para esas condiciones meteorológicas, ¿no? Normalmente esas condiciones suelen ser más adversas que las que tenemos en nuestro día a día, y más aquí en España o Portugal. Entonces, en principio no hay ningún tipo de problema con las granizadas en los paneles. No va a generar micro roturas ni nada. Cuantas menos granizadas haya, pues, como todo, afectará también menos a los materiales porque son condiciones muy extremas, ¿no? Pero que en principio no hay ningún tipo de problema con eso.